Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar acá conectados. Vamos a comenzar una serie de esta jornada pues de socialización de resultados y sustentación de resultados de investigación de los residentes de tercer año del posgrado de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Yo soy Andrés Zapata Cárdenas, soy actualmente el jefe de la sección de Medicina Interna de la universidad y me corresponde moderar estas sesiones. Durante toda esta semana y un par de días de la semana entrante estaremos en este mismo espacio y a esta misma hora con los diferentes trabajos de grado de los futuros internistas. Entonces, ya previamente, tanto a los residentes ponentes como a los tutores y a los evaluadores del trabajo de grado, se les había enviado las indicaciones. La idea resumidamente es que tienen 30 minutos las dos residentes para presentar sus resultados del proyecto de investigación. Posteriormente tenemos 10 minutos para conversar con los evaluadores del trabajo de grado para que hagan sus apreciaciones y en ese punto podrían las dos residentes tener espacio también para explicar y responder a los comentarios de los evaluadores y ahí se cerraría la sesión. Ya nos quedaríamos en este espacio solamente los evaluadores y yo para hacer la evaluación formal pues, del trabajo de grado. Todos estos formatos que van a ser usados para la evaluación del trabajo de grado ya fueron también socializados y son de conocimiento de los residentes. Entonces, bienvenidas Tania y Paola, adelante. Gracias, profe. Muchas gracias al doctor Andrés por la presentación y por la explicación de la jornada. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy entonces daremos inicio a la sustentación del proyecto de grado que tiene el nombre de validación externa de los modelos de predicción de mortalidad 4C y NIUS-D2 en la enfermedad por COVID-19 en 3 centros de Medellín, Colombia, evaluando el impacto de la vacunación en el comportamiento a lo largo del tiempo. Las investigadoras principales somos la doctora Tania Paola Luján Chavarría y Paola Andrea Gallego Aristizábal. El director del trabajo de investigación es el doctor Fabián Alberto Jaimes Barragán y tenemos a nuestros coinvestigadores a quienes le damos un agradecimiento especial, puesto que sin ellos no hubiera sido posible realizar el trabajo de investigación. Presentaremos entonces el trabajo de manera en que escribimos el artículo científico, presentando primero la introducción, los objetivos, los métodos, resultados, discusión y finalmente las conclusiones. En cuanto a la introducción, tenemos que la infección por SARS-CoV-2 se expandió a todos los continentes, fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia y que amenaza toda la salud pública mundial el 11 de marzo de 2020 y produjo millones de muertes, representando un desafío sustancial para los gobiernos, para los individuos y para la sociedad. A 3 años desde su inicio fue declarado el fin de la emergencia sanitaria, sin embargo es importante reconocer que la erradicación total del virus es muy poco probable y el SARS-CoV-2 mantiene una virulencia significativa y continúa circulando, lo que puede llevar a casos diarios y a periodos de brotes. Es así que cuando se dio la declaración de la emergencia sanitaria, se confirmó y se hizo la aclaración que la enfermedad por COVID-19 continuaba y que seguía siendo una prioridad de salud pública global. La letalidad en Colombia es de aproximadamente el 2.24%, sin embargo tenemos que su presentación clínica y la evolución de la enfermedad pueden ser variables debido a múltiples factores como la heterogeneidad en la respuesta inmunológica, la respuesta individual determinada genéticamente, las comorbilidades y los factores de riesgo diferenciales y también van a depender de la variante de SARS-CoV-2 implicada. Esto va a dificultar la clasificación y la determinación del riesgo de resultados adversos por parte de los médicos y es muy importante determinar que la predicción del riesgo de muerte es esencial para hacer una gestión eficiente del riesgo y determinar la oportunidad de atención y seleccionar a aquellos que se beneficiarían de intervenciones que puedan cambiar el curso de la enfermedad.
Es así como mundialmente se desarrollaron y se validaron múltiples modelos de pronóstico con el fin de determinar mortalidad intrahospitalaria, de predecir mortalidad intrahospitalaria en estos pacientes. La estrategia de COVID Precise eligió el puntaje de mortalidad 4C como uno de los de menor riesgo de sesgo, y este puntaje ha tenido una acogida en el mundo, así como también se validó en el escenario de COVID-19 el puntaje de News 2. Ambos fueron desarrollados en el Reino Unido y se hicieron al inicio de la pandemia. Sin embargo, no han sido validados en población colombiana. Adicionalmente, hemos tenido una evolución y un cambio en el conocimiento durante estos 3 años acerca de la enfermedad, teniendo nuevas estrategias de prevención y de manejo para enfermedad por COVID-19 que han impactado en la mortalidad, como son, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas y la vacunación de la población. Esto podría afectar el rendimiento de los puntajes que se validó previamente y se desarrolló previamente a estos cambios. Es así como desarrollamos este estudio, en donde nuestro objetivo general es validar localmente los puntajes 4C y News 2 para la predicción de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con enfermedad por COVID-19 admitidos por el servicio de urgencias. Los objetivos específicos fueron comparar el desempeño de los puntajes 4C y News 2 en 2 periodos de tiempo definidos por el inicio del programa de vacunación en Colombia, que se determinó como antes del 1 de mayo de 2021 y después del 1 de mayo de 2021. Y comparar la discriminación y la calibración de los puntajes 4C y News 2 entre sí y con respecto a la descrita en otras poblaciones. Los métodos es un estudio de validación retrospectivo multicéntrico en 3 hospitales de alta complejidad en la ciudad de Medellín, Colombia, que se realizó entre junio de 2020 hasta abril de 2022. Los criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años de edad que ingresaran por el servicio de urgencias, que tuvieron un diagnóstico confirmado a través de una prueba de PCR o de una prueba de antígeno. Y los criterios de exclusión: pacientes que fueran fallecidos durante las primeras 24 horas, debido a que este era el tiempo en que se tomaban los laboratorios y queríamos quitar el sesgo de que, digamos, que algunos pacientes no tuvieran laboratorios disponibles en el momento del deceso, y pacientes que vinieran remitidos de otra institución con permanencia hospitalaria por más de 24 horas, porque no podíamos obtener los laboratorios dentro de este tiempo. Las variables y la fuente de información: los datos se obtuvieron de la historia clínica de ingreso con los primeros signos vitales registrados y los laboratorios tomados dentro de las primeras 24 horas. El tamaño de la muestra se determinó siguiendo las recomendaciones de Tripod de 10 desenlaces por variable. Y el desenlace primario fue mortalidad intrahospitalaria, el cual tuvo una doble verificación en la historia clínica de egreso del paciente y en el registro total proporcionado por los hospitales. Esta es la escala News 2, vemos que está compuesta principalmente por signos vitales, tiene 8 parámetros. Los signos vitales son la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la necesidad de oxígeno suplementario, la presión arterial sistólica, el pulso, el estado de conciencia y la temperatura. Según estos puntos determinados por un riesgo, se va a tener a los pacientes en 4 categorías de riesgo. Y el puntaje de mortalidad 4C, que no solamente tiene en cuenta los signos vitales como la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno con aire en el ambiente, la escala de Glasgow, sino que también tiene en cuenta la edad, el género, comorbilidades que son principalmente las del índice de Charlson más obesidad, el BUN y la PCR. Y también nos va a estratificar el paciente en 4 grupos de riesgo que va a ser determinado por el puntaje, y esto va a determinar un porcentaje de mortalidad que fue el de la cohorte de desarrollo. ¿Cómo se realizó entonces el análisis estadístico? Se determinó la discriminación de los puntajes a través del área bajo la curva de características operativas del receptor, de la AUC, y la calibración a través de 2 métodos: los gráficos de calibración y las pruebas de bondad y ajuste de Homer-Lemieux-Show. Para cada puntaje también se calcularon las métricas de desempeño como sensibilidad, especificidad, valores predictivos y las razones de probabilidad, por medio de un teorema de Bayes, asumiendo como prueba de referencia el desenlace de mortalidad intrahospitalaria. Se hizo adicionalmente un análisis de casos de datos completos, que es el que presentamos, y adicionalmente se realizó un análisis con imputación de datos simple, asumiendo las variables faltantes como normales.
Para el puntaje 4C, en los pacientes en que solo estaba disponible la saturación de oxígeno suplementario al ingreso de urgencia, se asumió que este requerimiento de oxígeno suplementario era una saturación menor del 92%. Y el estudio lo informamos de acuerdo pues a las guías del reporte transparente para este tipo de estudios. El software que se utilizó para el análisis estadístico fue el software de Stata. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron estos, en donde se evaluaron 3.003 historias clínicas. Los pacientes que cumplieron criterios de inclusión fueron 1.789, que fueron distribuidos de esta manera dentro de los hospitales. Y el principal criterio por el que se excluyeron los pacientes era que venían remitidos de otra institución en donde habían permanecido por más de 24 horas. La tabla 1 de características clínicas según el estado vital al alta, entonces vemos que la edad media del total de la cohorte fue de 64.9, el sexo masculino representó el 53.6%, comorbilidades importantes como la diabetes mellitus estuvo presente en el 25.9%, la obesidad en el 28% y la saturación media fue 84%. En los pacientes que murieron, vemos que tenían una edad media mayor, que tenían una mayor tasa de obesidad y una saturación media de oxígeno menor. Dentro de otros hallazgos de estos pacientes, entonces en el total de la cohorte, la frecuencia respiratoria promedio fue de 25, el deterioro de Glasgow con un Glasgow menor de 15 fue el 8.9% de los pacientes, la PCR media de 12.4, la PO2 media de 73.1 y el requerimiento de ventilación mecánica invasiva fue del 30%. Los pacientes que murieron tuvieron un valor, una proporción numéricamente mayor que los pacientes que tuvieron un estado vital al alta, de deterioro de Glasgow de 8.5 versus 3.1. Y adicionalmente tuvieron una PO2 media menor al ingreso y un mayor requerimiento de ventilación mecánica invasiva. En cuanto a la discriminación y la calibración, entonces tenemos la curva de características operativas del receptor en la que evaluamos la discriminación. Tenemos acá a la izquierda la puntuación de mortalidad 4C, en donde la UC fue de 0,75 con un intervalo de confianza estrecho entre 0.73 y 0.78, y la puntuación NEWS2, una UC de 0,68 y un intervalo de confianza entre 0,66 a 0,71. Tenemos la calibración evaluada a través de gráficos de calibración, en donde vemos que para el puntaje a la izquierda de la mortalidad 4C hay una leve subestimación del riesgo en los grupos de bajo riesgo y en el grupo de alto riesgo. Y para el puntaje de NEWS2 hay una sobreestimación de la ocurrencia de muerte en el grupo de bajo riesgo y en el grupo de alto riesgo. Ahora vamos a ver la discriminación y la calibración evaluados por los periodos de estudio que fueron determinados por el inicio de vacunación en Colombia. Entonces acá tenemos el AUC, vemos que para el puntaje de mortalidad 4C, el primer y el segundo periodo fue un AUC similar, 0,77 y 0,75, similar al total de la cohorte, y lo mismo para el puntaje NEWS2, 0,68 para el total, y fue 0,68 y 0,69 para el primer y el segundo periodo de manera respectiva. La calibración evaluada a través de la prueba de Homer-Loomis-Shaw, a través del estadístico P, ninguno fue estadísticamente significativo, por lo tanto, podríamos decir que están calibrados en todos los periodos. Calibración evaluado a través de los gráficos de calibración, vemos el de la mortalidad, el puntaje de mortalidad 4C, el primer periodo a la izquierda, en donde vimos que la línea continúa, pues la línea punteada, y en el segundo periodo vemos los problemas de calibración evaluados en el total de la cohorte con una leve subestimación del riesgo en los grupos de bajo y de alto riesgo. Y para la puntuación NEWS2, vemos que los problemas de calibración que vemos en el total de la cohorte se ven principalmente en el segundo periodo con una sobreestimación del riesgo en el grupo de bajo riesgo y de alto riesgo. Los datos perdidos, entonces no tenemos ningún dato perdido en la cohorte de desarrollo
no tenemos ningún dato perdido en cuanto a la variable del desenlace, o sea, ningún dato perdido de mortalidad intrahospitalaria. Y en los datos que tenemos perdidos son estos dos, que son los principales, con mayores datos perdidos, que es el estado de Glasgow o el puntaje de Glasgow, que tenemos un 10% de datos perdidos, y la temperatura un 15% de datos perdidos. Para el resto de las variables que no están acá, son menos del 1% el número de datos perdidos, aproximadamente un 0.5% de datos perdidos. Sin embargo, en estos dos son realmente considerables y para esto lo que hicimos entonces es un análisis a través de una imputación de datos simple en donde se determinó los valores faltantes como normales. Y con esta imputación de datos simple entonces se realizaron los estudios de calibración y de discriminación para las dos escalas. Acá los vemos, que estos son los resultados para el puntaje de mortalidad 4C. Vemos que no hay un cambio en cuanto al rendimiento del AUC, con intervalo de confianza que continúa siendo estrecho y el valor es de 0,76, similar al de los datos completos, y para el NEWS2 de la misma manera es muy similar para el de los datos completos de 0,67. En los gráficos de calibración vemos que tiene un comportamiento similar a los gráficos de calibración de los datos completos o el análisis a través de datos completos, en donde para la puntuación de mortalidad de 4C vemos una leve subestimación del riesgo en el grupo de bajo riesgo y en el grupo de alto riesgo, y para la puntuación NEWS2 una sobreestimación del riesgo en el grupo de bajo riesgo y de alto riesgo. Otras métricas de rendimiento evaluadas. Evaluamos entonces en los distintos puntos de corte estas métricas de rendimiento, y aquí tenemos 2 puntos de corte a resaltar. El de 4 puntos, el cual tiene una sensibilidad del 99.7% y un valor predictivo negativo del 95.6% con un LR negativo de 0,63 para predecir mortalidad intrahospitalaria. Y el punto de corte de más de 15 puntos que tiene una especificidad del 92.5%, un valor predictivo positivo de 71.6% y un LR positivo de 3.4% para mortalidad intrahospitalaria. Para la puntuación NEWS2, vemos que el punto de corte de más de 7 puntos tiene una especificidad de 60%, un valor predictivo positivo de 52.7% y un LR positivo de 1.53. La mortalidad, que la evaluamos por el periodo de tiempo y se estratificó por el grupo del riesgo del puntaje 4C y la comparamos con la cohorte de desarrollo, entonces vemos que en general la mortalidad total fue mayor en esta cohorte que la que se tuvo en la cohorte de desarrollo de Reino Unido y fue mayor en el segundo periodo. Y este comportamiento se siguió a través de todos los grupos de riesgo estratificados por el puntaje 4C, teniendo una mayor mortalidad en el total de todos los grupos de riesgo. Y la mortalidad observada por periodo de tiempo estratificadas por el grupo de riesgo del puntaje NEWS2 y comparados con su cohorte de desarrollo, vemos que fue significativamente mayor la mortalidad también en esta cohorte respecto a la cohorte de desarrollo, y esto se mantuvo pues a través de todos los grupos de riesgo, teniendo todos una mayor mortalidad respecto a la cohorte de desarrollo. La discusión, tenemos entonces que el puntaje de mortalidad 4C presentó una discriminación y una calibración adecuada, aunque con una discreta subestimación en los extremos de alto y bajo riesgo de muerte. Es importante tener esto en cuenta en el momento de hacer la implementación de la escala, sobre todo en los escenarios de bajo riesgo, porque podemos pronosticar una menor mortalidad de la real y esto puede llevarnos a tener un seguimiento menos estrecho que lo requieren estos pacientes. El puntaje 4C demostró un buen desempeño en metras clínicamente relevantes y el punto de corte de más de 15 puntos presentó una alta especificidad y un LR positivo amplio que fue incluso mayor al de la cohorte de desarrollo de la especificidad. Esto es importante porque nos puede ayudar a elegir escenarios de cuidado intrahospitalario, puesto que estos pacientes, al tener una alta probabilidad de mortalidad, deben continuar un seguimiento y una vigilancia estrecha para estar muy pendientes del deterioro debido a su probabilidad de mortalidad.
Y adicionalmente, el punto de corte de más de 4 puntos presentó una alta sensibilidad de un LR negativo muy bajo, lo que puede predecir pues, a los pacientes con baja probabilidad de morir intrahospitalariamente. Sin embargo, debemos tener en cuenta esa subestimación que se puede dar del riesgo de las escalas y siempre combinarlo y apoyarlo de un buen criterio clínico. Digamos que esto puede ser útil para elegir escenarios de cuidado intrahospitalario, pero no podemos extrapolarlo a escenarios de cuidado ambulatorio. Adicionalmente, la mortalidad a través de los grupos de riesgo fue mayor en este estudio que en la cohorte de desarrollo, lo que podría ser explicado por las diferencias sociodemográficas de la población. El puntaje NIUS 2 presentó una discriminación aceptable, pero menor que la del 4C, y en la calibración se evidencia una sobreestimación de la probabilidad de muerte en la categoría de riesgo bajo y de riesgo alto, lo que hace que sea una herramienta menos precisa para estimar la ocurrencia de muerte. Y encontramos que el puntaje de mortalidad 4C tiene un mayor poder discriminatorio y una mejor calibración que el puntaje NIUS 2, lo que también coincide con la cohorte de desarrollo del puntaje 4C, en donde se encontró un mejor desempeño para este puntaje que otros 15 puntajes con los que fue comparados, incluyendo el puntaje NIUS. La implementación de los puntajes de predicción de riesgo de mortalidad 4C NIUS 2 continúa siendo válida y continúa pudiendo implementarse a pesar de esos cambios o evolución que tuvimos durante la pandemia, como es el inicio de la vacunación, el estado de vacunación de los pacientes, que puede llevar pues a un impacto en la mortalidad. Y digamos que las características operativas de ambos puntajes se mantuvieron durante estos dos periodos de cambios en el tiempo. ¿Cuáles son las principales fortalezas y limitaciones del estudio? Las fortalezas, no tenemos pues datos previamente validados en esta población colombiana. Esto nos ayuda a disminuir la brecha de información e investigación entre países de altos y bajos ingresos en estas enfermedades que son de relevancia de salud pública. Adicionalmente, se consideró el impacto potencial de los factores cambiantes que tuvimos durante la pandemia que pueden desempeñar el desempeño de los modelos, como por ejemplo la vacunación. Debido a que estos puntajes fueron desarrollados y validados en otros países, principalmente en la época pre-vacunación. Las principales limitaciones, el carácter retrospectivo, el número de datos faltantes en variables como el Glasgow y la temperatura, que fue manejado por imputación de datos simple, en donde vemos pues que no se modificó los resultados con la imputación de datos versus el análisis de datos completos. El tamaño de la muestra para el puntaje 4C logramos 94 desenlaces por variables y tener en cuenta que, que el desempeño del puntaje podría variar en escenarios de menor mortalidad. Las conclusiones, entonces validamos en este estudio la herramienta de predicción de mortalidad 4C y la consideramos la más adecuada en comparación con el NIUS 2 para predecir mortalidad intrahospitalaria en pacientes con COVID-19 en Medellín, Colombia. Las características operativas de los modelos pronósticos permanecieron estables a pesar de los cambios en el tiempo de la infección por SARS-CoV-2 y digamos que la implementación en su práctica clínica puede ayudarnos a construir una mejor gestión del riesgo, elecciones en el escenario de cuidado intrahospitalario y una toma de decisiones basadas en la evidencia. Queda por explorar cuál es el efecto entonces de estos puntajes sobre esa toma de decisiones, como por ejemplo elegir el escenario de cuidado intrahospitalario, los resultados que puede llegar a tener en los pacientes y quedan varias cosas por investigar en futuras investigaciones, como cuál puede ser la contribución de estos puntajes a elegir pacientes que sean candidatos a intervenciones médicas que cambien el curso de la enfermedad, que pueden no estar tan disponibles como por ejemplo antivirales o incluso terapia anticitoquinas, como son las nuevas terapias, lo que podría ayudar pues a optimizar los recursos disponibles. Finalmente, este es el póster que graficamos o que hicimos para hacer pues la divulgación de los resultados del estudio en los hospitales participantes, que se los queríamos compartir. Y eso es lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. Entonces abrimos el espacio para las preguntas y muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias Paola y Tania. Entonces le damos en este momento la palabra
a los evaluadores, doctor Carlos Vallejo y el doctor Jorge Giraldo. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor. Bueno, muy buenos días para todos. Pues primero quiero expresarles a la doctora Gallego y a la doctora Luján pues mis más sinceras felicitaciones por su trabajo de investigación finalizado. Y si tengo pues dos observaciones, pues una pregunta. Yo creo que la gran mayoría de las observaciones que se realizaron en el documento y finalmente pues se presentaron en esta presentación, pues esas observaciones quedaron resueltas en su gran mayoría. Yo tengo una preocupación en relación con la validación del modelo y finalmente pues quisiera que profundizaran un poquito más en la respuesta, porque si bien tocan el tema, pues creo que se puede analizar un poquito más el asunto, y es ¿qué creen que pasó? ¿Por qué el desempeño del estudio, perdón, de la escala, de las escalas es diferente en los pacientes de riesgo bajo y de riesgo alto? Porque ustedes mencionan, tanto en la presentación como en el documento, que hay una subestimación del riesgo de mortalidad en ambos escenarios. Y qué impacto o implicaciones puede tener en el momento de la práctica clínica cuando tenemos alguno de estos dos subgrupos de bajo y de alto riesgo, y que finalmente pues tomemos decisiones relacionadas con la escala. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues hay un tema relacionado pues con la población que se selecciona. Específicamente, pues dentro de los criterios de exclusión, se menciona es que se excluye a los pacientes que hayan muerto en las primeras 24 horas luego del ingreso al servicio de urgencias, pero también me gustaría saber de esa población que ustedes estudiaron, eh, esos pacientes que no tuvieron, digamos, por, por su, por su condición basal, una probabilidad de salir adelante luego de los tratamientos, y obviamente pues luego de la aplicación de las escalas, que qué efecto pudo, o más que efecto, qué pronóstico, si hay un pronóstico diferencial entre esas poblaciones con una baja capacidad de respuesta para enfrentar la enfermedad versus aquellos que no. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Adelante, Tania y Paola. Bueno, muchas gracias, doctor. Para responder la primera pregunta, entonces, realmente creemos que la razón por la cual el modelo tiene problemas en la calibración en los grupos de bajo riesgo y en los grupos de alto riesgo es debido a esa heterogeneidad que vemos en los pacientes con COVID-19. Esa heterogeneidad, como lo hablábamos en la introducción, se da por múltiples razones, como la respuesta inmunológica, incluso las variantes de SARS-CoV-2 que puede estar implicada en la infección, en donde puede variar, por ejemplo, que afecten a pacientes con más o con menos comorbilidades o con alguna otra comorbilidad, que es lo que se ha descrito en la literatura. Esa heterogeneidad no es abarcada completamente por la escala, y por eso pues es muy importante combinarla con un criterio clínico. La escala nos ayuda o nos apoya a acercarnos como a predecir ese pronóstico, pero debemos tener en cuenta pues que no alcanza a abarcar todos los factores que son digamos que importantes a la hora de determinar el pronóstico en los pacientes con COVID-19, debido pues a la heterogeneidad que tenemos con su presentación en cuanto a los factores de riesgo.
Y las implicaciones clínicas, entonces en este caso, como es una subestimación, la principal implicación clínica va a ser en el escenario de los pacientes con bajo riesgo, porque en los pacientes de alto riesgo ya tenemos que son pacientes que ya tienen pues muy alto riesgo, entonces si subestimamos un poco la mortalidad acá, pues van a tener la mortalidad mayor, pero ya son pacientes de muy alto riesgo, en donde ya decimos hay que poner mucho cuidado, el riesgo de deterioro igual es muy alto, entonces digamos que acá no habría como tanto problema, pero sí en los de bajo riesgo, porque acá podemos entonces predecir una mortalidad o una ocurrencia de muerte que va a ser menor a la real y digamos que podríamos hacer un seguimiento menos estrecho de estos pacientes cuando realmente necesitan pues un seguimiento más cercano. Entonces por eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en los grupos de bajo riesgo, que el modelo puede tener una subestimación del riesgo de muerte y por eso las decisiones deben ir siempre acompañadas de la clínica y el modelo es un apoyo que nos ayuda a acercarnos a predecir pues esos resultados clínicos que puede tener el paciente en cuanto a mortalidad intrahospitalaria. Eso sería como lo de la primera pregunta. Y lo de la segunda pregunta, entonces, en general, pues tenemos que, es que realmente no entendí específicamente muy bien cuál es el punto de la segunda pregunta. Qué pena, doctor. Si de Doctor pronto Vallejo, ¿le puede por favor volver a hacer la repetí. pregunta a las chicas? Sí, pues va orientada básicamente pues a esos subgrupos poblacionales que tienen una baja capacidad de respuesta y que de alguna manera pueden generar confusión al momento de generar los pronósticos. Ustedes realizan en el estudio un ajuste por algunas variables que pueden generar confusión. Por eso pregunto es cómo es esa población que ustedes consideran que puede tener alguna particularidad que puede incluso generar algún tipo de confusión por comorbilidades, por condición basal del paciente. ¿Cómo les fue a ellos? Pues básicamente eh, más por inquietud que por otra cosa, pues va la pregunta. Pues quisiera saber cómo les fue a esos pacientes. Bueno, en general vemos pues que los pacientes que tuvieron estado y tal o que murieron al momento pues del alta, que tuvieron mortalidad intrahospitalaria, pues eran pacientes que tenían más comorbilidades y entre estas comorbilidades más frecuentes, las dos principales eran como diabetes y obesidad, que se comporta como se ha comportado en las otras cohortes descritas. Lo otro que vimos es que la alteración de los signos vitales era mayor al ingreso y uno de los que hubo pues una diferencia significativa como los mostramos en la tabla 1 de las características eran los pacientes que entraban con deterioro del estado de conciencia. Realmente la proporción de estos pacientes fue mucho mayor en el grupo que morían versus en el grupo que tenía un estado vital vivo al ingreso. Pero digamos que más allá de eso, pues no tenemos otra información porque no, digamos que no estratificamos como, por ejemplo, por fragilidad o por estos índices, porque pues hubiera sido difícil obtenerlos de la historia clínica, pero digamos que esa es como en general la información que pudimos obtener. Vale, muchas gracias. Vi en el artículo que ustedes también tomaron el índice de comorbilidad de Charlson como una variable potencialmente confusora. Al hacer el ajuste por esta variable, ¿hubo algún cambio o se comportó igual? Tuvo en general un comportamiento como el de las cohortes, en donde los pacientes que mueren son los que más mayor comorbilidad tienen. Muchas gracias. No tengo más preguntas ni observaciones. A usted, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. El doctor Jorge Giraldo tuvo que ausentarse por una situación del servicio donde él labora y él realizará su evaluación pues, y la enviará firmada. Entonces, le doy la palabra en este momento al doctor Fabián Jaimes Barragán, director del trabajo de grado de Paola y de Tania, para sus comentarios.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Y felicitaciones, me uno a las felicitaciones para Tania y para Paola. Yo creo que este trabajo y en general los trabajos de esta promoción me gustaron mucho porque hemos visto como la evolución de las capacidades y de la dedicación de nuestros residentes para sacar productos de altísima calidad. Entonces, yo creo que es bien valioso el trabajo de Tania y de Paola y bien valioso el trabajo de las estudiantes que las acompañaron en esto porque esto fue un trabajo extremadamente demandante que fue muchísimo tiempo, muchas dificultades, es decir, detrás de 20 o 30 diapositivas, ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que hay, entonces las felicitaciones, yo creería que nunca son suficientes para el trabajo que hacen estos muchachos. Solo tres cositas me parece importante como para que nos quede claro desde el punto de vista formativo, para todos quienes nos oyen y para nosotros mismos entender el concepto de la predicción. La predicción tiene grandes dificultades en términos de su métrica. La forma como medimos la predicción, la forma como, digamos, evaluamos el desempeño de los modelos predictivos es muy pobre y tiene muy poca comprensión en la clínica. Son básicamente dos conceptos grandes, la discriminación y la calibración. Esa es la manera como sabemos si un modelo predice o no predice. Pero ninguna de esas medidas, yo creo que ustedes lo intuyeron escuchando y viendo la presentación de las doctoras, ninguna de esas medidas realmente tiene como una, digamos, como una identificación sencilla en la clínica. Si ustedes piensan en el experimento clínico y piensan en cuando vemos el experimento clínico que la reducción absoluta del riesgo, que el número necesario para tratar, de alguna forma es algo que se entiende, que uno le puede decir al paciente, si tratamos 10 pacientes como usted, evitamos que toda la caspa pues de los experimentos clínicos. En predicción, esas herramientas no existen. Son muy malas, porque la discriminación solamente es un área bajo la curva que nos dice muy poco, que si está cerca de 1 es muy buena, que si está cerca de 0,5 es muy mala. Y la calibración, que es todavía peor, porque la estrategia tradicional, que es el estadístico Hosmer-Lemaitre-Show, únicamente nos da valores de P. El estadístico Hosmer-Lemaitre-Show tiene las mismas limitaciones que tiene la P en todas partes, solo que acá ustedes lo interpretan diferente. Acá les interesa que el estadístico Hosmer-Lemaitre-Show tenga un valor de P alto. Ustedes siempre quieren, no siempre queremos P pequeñitas para todo, acá es al revés. Queremos una P grande que nos diga que las diferencias que se ven entre lo que se observó en la corte y lo que predice el modelo son diferencias que probablemente sean explicadas por el azar. O sea, aquí es mejor que las diferencias no sean estadísticamente significativas. Pero una P alta puede ser 0,1, 0,3, 0,5. Realmente no tenemos una buena medida de calibración. Entonces, por eso se inventaron los muñequitos que nos mostraron, que nos mostró Paula, que se llaman las curvas de calibración, que realmente son un complemento gráfico al valor de P, pero tampoco son de mucha interpretación clínica. Uno simplemente ve la rayita, los puntos, y esa línea punteada verde que nos mostraba Paula, que se parezca lo más posible a una línea recta. Con base en esos valores es que hacemos las consideraciones acerca de si los extremos suben o bajan, pero miren que como medida global sigue siendo una medida muy pobre. Esos valores, vamos para ir a lo concreto, los valores de discriminación y de calibración que se encontraron en este trabajo con respecto al 4C fueron muy similares a los que encontraron en el modelo original del Reino Unido, a pesar de que ellos tuvieron tamaño de muestra hay unas 50 veces mayor, ya no me acuerdo cuántos eran, como 40.000 pacientes, y una mortalidad menor que la nuestra. Las medidas de desempeño son muy similares. Yo no recuerdo con exactitud, muchachas, pero creo que el área bajo la curva de ellos era como de 0,77 o 0 algo, y la de nosotros 0,75. No hay diferencias importantes realmente, y lo mismo con las medidas de calibración. Si nos vamos, ya en el detalle que nos preocupa un poquito, si nos vamos a tratar de poner eso en la vida real, yo no sé si pudieras, Paola, compartir la diapositiva, porque me parece muy importante que ellos vean, el auditorio vea la tabla donde tienes los LR de los puntajes, que es donde me parece que es más importante y que se resuelve en buena parte la preocupación de Carlos, que a propósito, muchas gracias, Carlos, por la evaluación y por los comentarios. Miren que si nos vamos a una medida un poquito más realista de cómo pudiéramos utilizar estos modelos, los valores del LR son extremadamente útiles
en la aplicación de modelos de pronóstico y de pruebas de diagnóstico, porque recuerden que el LR siempre nos dice, simplemente nos dice un resultado X, qué tantas veces más o qué tantas veces menos está en los pacientes que tienen ese valor en particular. O sea, puesto en términos prácticos, miren que los pacientes que se mueren o en los pacientes que hay que finalmente fallecen, el puntaje mayor de 15, que es el que tiene el LR de 3.4, es el que está más cerca, entre comillas, de anticipar o de predecir la mortalidad. ¿Ya? Y en cambio, en el valor, eso es como hacia arriba, como que tantas veces más. Recuerden que los LR que nos interesan son los que nos dan información usualmente más aplicables son los de los valores más extremos. Un LR de 10 nos dice que ese resultado en particular está 10 veces más en quien tiene la condición que en quienes no la tienen. Y un LR 0.1 nos dice algo similar. Ese resultado está 10 veces menos en quienes tienen tal condición que en quienes no la quieren. Entonces, no la tienen, perdón. Entonces, mire que acá estamos viendo esos valores extremos del LR alto de 3.4 y el LR bajito de 0.03 en los extremos de los puntajes más altos y más bajitos, de mayor de 15 o de menor de 4. La preocupación de que los extremos son los menos bien representados por la predicción, de alguna manera nos tranquiliza que el LR más bajito, miren que este LR es muy por debajo del 1, es el valor que está menos afectado. A ver, ¿cómo explicamos esto? Los LR decimos que quienes nos dan más respuestas son los LRs por encima de 10 o por debajo de 0.1. Esos extremos, a su vez, son los que están en este modelo en particular menos representados o menos, digamos, son analizados con menos capacidad en los extremos. Sin embargo, el valor del LR por debajo de 4 es tan bajo que aún con cualquier subestimación que haga el modelo, esto sigue siendo útil. O sea, lo que podemos concluir de esta tabla es que el valor que más debe servir para la interpretación y para el uso de este modelo de predicción digamos, en el escenario de nuestros hospitales sería un valor por debajo de 4. De los puntajes posibles de LR, el valor en el cual seguramente los clínicos pudiesen confiar más en términos de tratar de establecer la gravedad de la enfermedad, los menos graves son más fácilmente identificables o son más confiables desde el punto de vista de la identificación en urgencias con un puntaje de 4C, de 4 o menos. De ahí en adelante ya el asunto, como muy bien dijo Paola, tenemos que apoyarnos mucho en la clínica. Y el valor de más de 15 no tiene, siendo pues un valor que, miren la especificidad y el valor predictivo positivo, siendo un valor que no es despreciable, un LR de 3.4 ya no nos dice con la misma potencia que nos diría si ese LR hubiera sido de 7, de 8, de 10 o muy por encima de 10. Entonces, en conclusión, el puntaje es mucho más útil en valores de 4 o menos porque puede darle la tranquilidad al médico de urgencias de que ese es un paciente que tiene muy bajo riesgo de muerte en la hospitalización, que pudiera eventualmente contemplarse un tiempo de observación, no necesariamente hospitalización prolongada, pues eso es algo que tiene que mirarse en otros estudios adicionales. Y los resultados macro del estudio, el segundo mensaje importante es que los resultados macro del estudio, que es lo que queremos hacer con la validación, se comportaron prácticamente idénticos a lo que ocurrió en el estudio original. Con y sin vacunación, con mucha mayor mortalidad acá y con mucha menor población, podemos decir que el 4C tiene unas características de desempeño que son muy similares a las del modelo original y que puede en el contexto clínico de nuestra población utilizarse y que podemos confiar mucho más en los valores inferiores del puntaje de 4 menos para que nos apoyemos en eso con respecto a las decisiones específicamente de la identificación de los pacientes con bajo riesgo. Esa es como la idea grande. Muchas gracias, profesor Fabián.
Bueno, entonces a todos los que estuvieron presentes, muchas gracias por la participación y por el interés en el resultado de las investigaciones de nuestros residentes. Para nosotros este es un espacio fundamental en el departamento, teniendo en cuenta que misionalmente la universidad tiene la investigación y el desarrollo de proyectos de investigación como uno de sus ejes fundamentales. Entonces, muchas gracias a todos por estar presentes y nos veríamos mañana en otra presentación de trabajo de grado. Gracias a Tania y gracias a Paola por el trabajo, excelente trabajo y felicitaciones. Y me quedo con el doctor Vallejo conversando. Muchas gracias.